Y nos acompaña esta mañana Jaime Rayiburjum, el científico en computación e integrante del equipo de sinceramiento de la cifra de muertos por COVID-19. Ellos han tenido una labor, hay que decirlo, no es una labor agradable, pero es una labor necesaria, y es mostrarnos a los peruanos cuántas personas han fallecido por COVID-19 y sincerar cifras, porque vamos a decirlo con todas sus letras, no es que los gobiernos oculten, y tal vez esto Rayi nos lo puede explicar mejor, sino que no somos un país capaz ni siquiera de contar bien nuestros propios muertos. Eso da cuenta de las pésimas bases de datos y además de las peculiaridades que ha tenido el COVID en nuestro país. Rayi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Disculpa, Jaime, te interrumpí. No, sí, el delay es un problema, pero te decía que no es solamente el no saber contar nuestros muertos, sino, Rayi nos lo dirá, chiquito nomás, es que la cantidad de muertes, la avalancha de muertes, también ha hecho difícil poder contar nuestros decesos. Ahora sí, Rayi, adelante, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido la metodología utilizada por el grupo de trabajo para poder llegar a esta cifra que difiere de manera enorme de la cifra que teníamos antes. Sí, primero quería empezar agradeciendo a la PCM por darnos acceso básicamente a distintos sistemas informáticos. Lo que hemos hecho es, no hemos mirado solo un sistema informático, sino hemos estado comparando toda la vida de todos los diferentes sistemas informáticos y extrayendo y comparando y uniendo datos, ahora no solo del SINADEF, sino también de NetLab, de Syscovid, del NOTI, ¿no? Hay diferentes sistemas informáticos de diferentes instituciones, unos tienen pruebas moleculares, otros tienen pruebas serológicas, otros tienen información de historial médica y el otro obviamente el famoso SINADEF, ¿no? Entonces este resultado básicamente es una nueva metodología que hemos propuesto, que incluye estos diferentes sistemas informáticos para acercarnos más a la cifra real. Aún así, es un subregistro en sí, ¿no? Porque si no entran a SINADEF, si no entran al sistema de vigilancia del NOTI, si nunca están hechos pruebas, no van a estar contabilizados. Lo que hemos hecho en este caso es, hemos creado una metodología que utiliza 7 diferentes criterios técnicos. El tradicional era el criterio biológico, ¿no? Donde necesitabas tener una prueba molecular para ser confirmado, pero en este caso hemos agregado otros criterios, ¿no? Criterios radiológicos, epidemiológicos, de investigación, de clínicos, de SINADEF, en fin, varias cosas. Ahora, contar muertos es una tarea difícil, es una tarea dolorosa, pero justamente en la presentación, Rayi, hablábamos con Patti de, primero, no tenemos o no hemos tenido la capacidad de contar a nuestros muertos, pero también la avalancha de muertos que trajo el COVID-19 puso precisamente a prueba nuestra capacidad de poder contar nuestras muertes. Y este número de muertes ya aparecía en SINADEF. De hecho, ustedes en Open COVID colocaban tanto la cifra del MINSA, la cifra regional o de las regiones, las direzas, y las cifras del SINADEF. ¿Cuál es el criterio puntual para determinar es por COVID? Porque cuando empezó esta tarea, que empezó el año pasado, se dijo, existe, ¿no?, este número de muertes, pero no es posible determinar porque puede ser que tenía COVID y lo atropellaron. Entonces, no murió por COVID, sino murió por atropello. Entonces, había una complejidad ahí muy particular, muy fina. En este caso, ¿cómo ha sido? Sí, esa es una buena pregunta. Básicamente lo que hemos hecho es, existen los criterios tradicionales que utilizan, ¿no? Que era, has tenido una prueba PCR, entonces hay un fallecimiento, la prueba PCR salía positiva, obviamente es una muerte confirmada de COVID-19, ¿no? Pero lo que hemos tenido que hacer es sentarnos y decirle a nuestro país, no hemos tenido suficientes pruebas moleculares, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos utilizar que no sea, utilizado en otros países que nos puede llevar a acercar a esta cifra, ¿no? Entonces existen otras categorías que existían. El CDC había creado, por ejemplo, esta categoría de probables, ¿no? Esta categoría de sospechosos. Esas cifras de probables y sospechosos nunca iban a la cifra de confirmados. Mira, yo podía ser un doctor, te estaba mirando
en tu ficha de defunción en el SINADEP, yo puse muerte por COVID-19, y tú miras las otras razones, porque la ficha de SINADEP tiene varias cajitas, ¿no? A, B, C, D, donde tú pones básicamente todo lo que ha pasado y que ha causado esa defunción. Y tú podías poner dentro de esas listas algo que claramente decía que era COVID-19, no por problemas de respiración, ¿verdad? Diferentes cosas. Y encima de eso decía COVID-19, y esa defunción no iba a ser contabilizada, ¿no? Entonces hemos agregado 7 criterios que están en orden, donde primero miramos lo virológico, luego lo serológico, luego lo radiológico, luego miramos el nexo epidemiológico, o sea, si otra persona dentro de tu mismo hogar ha fallecido por COVID, ¿no? Miramos el criterio de investigación epidemiológica, y el CDC hace una investigación también, Es decir, ¿no? han cubierto ustedes de tal manera el espectro para llegar, ¿no?, a la conclusión de que la muerte es por COVID-19, que, digamos, el espacio para la duda es mínimo, casi nulo. O sea, esto es fidedigno. Sí, ese es básicamente, digamos, este criterio en orden, ¿no? Como un tubo, un cono, y lo vamos viendo cada vez más, ¿no? Si tú solo mirabas el criterio virológico de los PCR, acababas con una bolsa gigantesca de casos sospechosos que no eran contabilizados. Entonces, el CDC tenía una metodología similar que habían propuesto a comienzos del año, y se hizo un par de actualizaciones. En fin, hay mucha información en el reporte, creo que se va a ir consumiendo poco a poco. Sí, por favor. Te voy a pedir que vayamos a una pausa, porque además nos interesa saber en qué periodo, si es posible esa respuesta, han encontrado mayor subregistro, ¿no? ¿En qué periodo se han contado menos muertos de los que realmente había, o si eso ha sido más o menos parejo? Vamos a una pausa que tenemos que cumplir, y regresamos con Ray Burkham. 19 minutos de la mañana, seguimos conversando con el científico Ray Burkham, justamente para preguntar. Él ha formado parte de este equipo que ha permitido sincerar las cifras de muertos por COVID en nuestro país, y lo que han dicho es que, bueno, las cifras de más de 100.000 muertos desde mayo del 2020 hasta la fecha. Sin embargo, le queremos preguntar si en algún punto el subregistro ha sido mayor. Ray, por favor, si tuviéramos la respuesta. Sí, claro. A ver, si miramos, lo que hemos hecho es hemos dividido todas las muertes en 2 olas, ¿no? Desde el 1 de marzo hasta el 11 de noviembre del año pasado, y obviamente el 1 de diciembre del año pasado, hasta la contabilización que hemos estado teniendo es hasta el 22 de mayo, ¿no? Por el cierre de la semana epidemiológica. Durante la primera ola, digamos, el MINSA en esa época estaba reportando alrededor de 36 casos, que ahora sabemos son solo casos confirmados, y una bolsa grande de casos que no se estaban reportando, ¿no? Que estaban sospechosos, compatibles, todas estas otras características. Sí se reportaban en los PDFs cierta cantidad de ellos en los PDFs del CDC, pero con esta nueva metodología, ese número de 36.036 de la primera ola ya sube a 89.884. En el periodo de la segunda ola teníamos cifras confirmadas, reportadas hasta 32.017 defunciones, pero ya con esta nueva metodología ese número sube a 90.880, ¿no? Entonces, obviamente la mayor cantidad de muertes ha sido en los lugares más poblados durante esta segunda ola. Ahora, no estamos contando cualquier cosa. Estamos contando nuestros muertos en, como lo decíamos más temprano, uno de los procesos más trágicos en lo que a vidas de peruanos se refiere que haya vivido nuestro país en toda su historia de existencia. Ningún proceso político, social, histórico, bélico ha alcanzado esta cantidad de muertes en tan poco tiempo, Ray. Mi pregunta es, a partir de ahora, ¿se va a contar ya con esta nueva metodología que está señalándonos,
o va a tener que contarse como se contaba antes y después de acá un tiempo, unos meses, vuelve una comisión de expertos como la de ustedes y actualiza la cifra? Se supone que a partir de hoy día o mañana esta va a ser la nueva metodología adoptada por el mundo. Sí, no, yo creo que sí. La respuesta debe ser sí, pero obviamente estoy apretando refresh constantemente en la sala situacional para ver si ya se ha hecho. Entonces yo sí pienso que en las siguientes 24 horas eso va a suceder. Es una metodología nueva, es una metodología que se está proponiendo ante la OMS, la OPS, para ser utilizada por otros países, ¿no? O sea, es una metodología que se ha producido aquí, es lo que nos estás diciendo, y que ha sido planteada para la OMS para que se contabilice a nivel mundial las cifras de muertos de los diferentes países. Eso es muy importante, a pesar de que es trágico contar muertes. La metodología está hecha en el Perú, estás diciéndonos, y la OMS debería aprobarla para que los países en el mundo cuenten de esta forma los muertos, es lo que nos estás diciendo. Sí, ellos el Perú va a presentar esta metodología esta semana y hacerá una discusión, ¿no? Eso está fuera de las manos de uno, pero sí se está planteando. Muy bien, Ray. Entonces, suponemos que su trabajo no termina ahora, ¿no es cierto? Que ustedes van a seguir monitoreando que la metodología se aplique correctamente y deberíamos esperar, para terminar la entrevista, que el próximo gobierno no se le ocurra reinventar, no sé, descubrir el agua tibia y empezar otra vez con otras metodologías, ¿no? Así es. Sí, es importante. Esta es una demostración de la importancia de los datos abiertos, del código abierto. Para mí es un primer paso para enseñarle que la sociedad civil puede revisar, puede, criticar, puede vigilar a un gobierno mientras existan estos datos de esa manera, ¿no? La expresión de un Estado digitalizado, democrático y transparente es este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la importancia de los datos abiertos es más que un diagrama, es más que, charts, ese tipo de cosas, es vigilancia de la sociedad civil. Muy bien, Ragui Burgum con nosotros, integrante del equipo del informe de muertos por COVID-19, con una metodología innovadora e inédita para contar muertes y, tal como nos informa Ragui, ha sido propuesta esta metodología, a la OMS y debería aprobarse en los días siguientes para que así los países tengan esta metodología para esta contabilidad. Trágica, ciertamente. Gracias, Ragui, como siempre. Le mandamos un abrazo a la distancia y enhorabuena por el trabajo realizado. Son las 7:25.